recibimiento a nuestro mayor referente pro vida, al cual estamos remil agradecidos por, bueno, estar hoy conectado con nosotros. Buen día, Juan José Gómez Centurión. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes, los estaba escuchando, realmente un programa donde hablan de cosas extraordinarias, así que gracias por la invitación. A ver, vamos. Ahora sí, no me había puesto los auriculares, ahora sí, ahora sí. Bueno, creo que se escucha bien. Sí, yo los No se escucho está escuchando bien. Estamos teniendo un... ¿Me escuchan? Estamos teniendo un problemita. A ver que la gente nos diga si se escucha bien los que nos siguen. Si se ponen... A ver si ustedes se pone un audífono, por las dudas. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora lo escucho mejor. Bueno, A ver. vamos a hablar más cerca entonces, ¿me escuchan? Sí, ahora lo escucho mejor. Bueno, Juan José Gómez no sale al aire. ¿No sale al aire? Bueno, estamos teniendo un pequeño problemita. A ver, ya lo vamos a solucionar. La tecnología es así, a veces nos juega una mala pasada. Ya lo vamos a solucionar. Bueno, mientras tanto, voy a decir que Juan José Gómez Centurión es referente de NOS, es candidato a presidente en las elecciones pasadas del 2019, veterano de Guerra de Malvinas, condecorado por heroico valor en combate, destacada actuación en la aduana, vicepresidente del Banco Central, ex vicepresidente del Banco Central, casado, papá de 5 hijos, defensor de la vida por nacer, de la familia, de los valores tan perdidos que hoy estamos viendo, cristiano y también politólogo, ¿verdad? Sí. Sí, así es. ¿Me escuchan? Bien. Sí, ahora se escucha bien, Juan José. Bien. Gracias a Dios hemos acomodado todo. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar, no sé, tenemos muchas cosas para charlar, nos alegra poder hablar con usted porque, bueno, en las elecciones pasadas ha sido nuestro referente, los demás candidatos, ninguno estaban a favor de la vida, todo lo contrario, querían despenalizar y legalizar el aborto, querían imponer, como lo están haciendo hoy en día, la ideología de género, y bueno, más allá de todas las propuestas que usted ha tenido, porque las conocemos, las hemos también compartido, porque eso es así, bueno, ha sido el único candidato que, bueno, que se ha postulado a favor de la vida, ¿no? Y de no a la ideología de género. Es así. Sí, así es. Bueno, nosotros lo que decimos desde NOS es que es imposible rescatar a la Argentina del fracaso económico, del fracaso social, del fracaso político, si primero no restauramos el pacto moral. Las sociedades están fundadas primero en un contrato de naturaleza jurídico, que en nuestro caso es la Constitución, que tiene un respaldo en un contrato moral. Y ese contrato moral tiene que ver donde toda una sociedad pacta cuáles son los valores sobre los cuales se va a reunir y va a constituir un Estado. Y eso es el preámbulo de la Constitución. Y ese preámbulo de la Constitución, que enumera una serie de propósitos, en el medio de ese preámbulo tiene a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y que tenga a Dios como fuente de toda razón y justicia después inunda todo el concepto antropológico de toda la legislación argentina. Con lo cual, lo que nosotros decimos, si no restauramos los valores en Argentina, es imposible poder pensar en tener un país exitoso económicamente o tener un país exitoso desde el punto de vista del desarrollo de las personas. Todo eso se basa en un pacto moral. Y en este pacto moral son una escala de valores. Y en el primer lugar de esa escala de valores, ¿qué está? El derecho a la vida. El derecho a la vida es inalienable porque la vida está consagrada, sobre todo la del niño por nacer, como un derecho en la Constitución y además la vida es un don de Dios. Con lo cual nosotros lo que creemos es que hay que empezar no por los síntomas de la enfermedad, que es el descalabro económico, el descalabro social, la ruina política, sino que hay que empezar por la enfermedad. Y la enfermedad de la Argentina son su adhesión a los valores. Por eso es que tenemos tanto énfasis en la defensa de la vida del niño por nacer, creemos fervientemente en la patria, creemos en un proyecto de nación en común, creemos en la familia como la célula básica de la sociedad, y todo lo que vaya en contra de eso forma parte de los motivos del descalabro argentino de las últimas 3-4 décadas. Sí, tal cual.
Ahora, ¿por qué hay tanta saña del gobierno actual? O sea, yo creo que esto ya pasa, ¿no? También en el mundo por imponer el aborto, por imponer la ideología de género, por destruir la familia. ¿Por qué usted cree que hay? Yo lo digo así, ¿no? Un poco en términos familiares. Yo siento que es una hazaña, porque, a ver, sacan la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela, que es referente para algo y ya imponen en la misma ley Micaela abajo, guardadito, la ideología de género y el aborto. Y así, ¿no? Cada cosa que sacan, incorporan abajo, encubierto la ideología de género y el aborto. Es una hazaña permanente, permanente en cada cosa que hacemos. ¿Por qué cree usted, Juan José? Yo le voy a dar mi explicación, digamos, ¿no? Todo este tema, la ideología de género, por ejemplo, deviene del fracaso del marxismo, que tenía como sujeto de la revolución la toma de los medios de producción. Cuando fracasa en el mundo el fenómeno del marxismo, va hacia los medios de reproducción, ¿no? Esta es la revolución que pretenden vendernos desde el Estado. Pero hay un fenómeno muy general que viene de afuera hacia adentro, del fenómeno global hacia la Argentina, y es que toda esta temática del aborto viene de un fenómeno de control poblacional, viene de un fenómeno de ingeniería social basado en teorías neomalthusianas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes miran las tasas de natalidad del mundo, los organismos mundiales lo que dicen es, los países que creen en la familia, los países sobre todo del hemisferio sur, tienen una tasa de natalidad 5 veces más grande que nuestras sociedades, con lo cual lo que hay que frenar es esa tasa de reproducción, porque además piden dinero prestado a los organismos internacionales, no lo devuelven, la clase política lo roba, consumen recursos no renovables, contaminan y encima se reproducen. Entonces lo que viene es un modelo de ingeniería social a nivel mundial de controlar la tasa de población. Y yo lo que digo siempre, yo prefiero que, ¿no te preocupa la tasa de población? Sí, obviamente, pero yo prefiero que a la tasa de población mundial la maneje Dios y nosotros. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina hace muchas décadas que nuestros presidentes son gerentes de los organismos internacionales. Entonces lo que ha perdido la Argentina es soberanía decisional sobre sus propios temas. Y el primer rasgo que tiene que tener la soberanía decisional de un Estado es la alineación con los valores fundacionales. Y eso es lo que ha perdido la Argentina. Entonces, vos ves en la Argentina los políticos haciéndole señas, haciendo jueguito para la tribuna con el aborto y la ideología de género a los organismos mundiales para que le financien la campaña. Por ejemplo, la Open Society de Soros, por ejemplo, la UESP, por ejemplo, la Parenthood, la Organización Mundial de la Salud. Los dos últimos ministros de salud de la República Argentina los puso la Organización Mundial de la Salud, a Rubinstein y a Ginés González García. Entonces, lo que digo, este es un fenómeno que viene de afuera en términos de control mundial de la población y la política argentina que se sujeta a ese mandato internacional y implementa este tipo de políticas. Es eso, ¿eh? Bueno, no sé ustedes cuando tengan, chicos, alguna pregunta, si hay gente que nos manda alguna pregunta, bueno, acá bendiciones nos mandan por la web. ¿Y cómo hacemos contra eso? Porque la verdad que nosotros, a ver, en usted y en su equipo, y lo digo abiertamente porque nosotros vamos a los ideales, ¿no? Vamos a los valores. Y ustedes nos representaron, nos siguen representando, como acá en Santa Fe, el equipo de Somos Vida y Familia, que bueno, que subieron 6 diputados de Somos Vida, hoy son Somos Vida y Familia, y Somos Vida, por otro lado, Amalia Granata y otra chica, la Natalia Fiorito, ¿no? Y 4 quedaron en Somos Vida y Familia, que recién estábamos comentando, que están con la cocina celeste, nos están ayudando con el tema de adopción, se bajaron el 10% del sueldo, o sea, siguen también trabajando. Gracias a Dios, tenemos gente que nos representa, ¿no? Pero ante semejante monstruo en el mundo, ¿no? ¿Se puede? ¿Podremos? ¿Lo lograremos? ¿Podremos cambiar esto, aunque sea en nuestra Argentina? No queremos todo eso nosotros. Eso es una contaminación. Nosotros partimos de Dios, si bien, bueno, hay mucha gente pro vida que no es cristiana, pero la mayoría es cristiana. Queremos, como usted dice, y yo lo hemos escuchado esta semana con los chicos infinidad de veces, decir que hay que volver a Dios, como lo ha dicho recién, ¿no?
que hoy en día descartaron a Dios para hacer todo esto, porque claramente no se puede. Hay una solución, hay un camino, denos una esperanza en este futuro. La Argentina se enfrentó desde el inicio de su historia con los gigantes del mundo. Eh, los soldados argentinos y Argentina como nación se enfrentó contra el imperio español, dominante en su época, se enfrentó contra el imperio contra el imperio portugués y se enfrentó contra el imperio británico en sucesivas oportunidades, hasta el 1982. Argentina es un y después en el 2018, por ejemplo, diciéndole no al aborto. Entonces, si los argentinos vamos comprendiendo que los valores fundacionales de la Argentina fueron lo que hicieron un país grande y trajeron a 4,5 millones de inmigrantes de distintos credos, de distintas nacionalidades, de distintas razas, a convivir al amparo de la bandera y bajo la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Nosotros lo tenemos que volver a hacer. Los argentinos tenemos que tomar conciencia que aquellos valores no son un ideal perdido que son incumplibles. Esos valores hacen un país mejor y van a ser un país mejor para sus nietos. Y yo creo que la pelea es posible, por eso a los 62 años estoy dando esta pelea con un equipo de gente increíble y yo creo que la vamos a ganar, no yo creo que la Argentina va a resurgir de sus cenizas sacando una clase dirigente boba, cara, inepta, corrupta, que nos ha traído en 5 décadas de decadencia hasta tener el 50% de la pobreza. Yo tengo 62 años, yo crecí en un país que tenía un 5% de pobreza rural y hoy estamos llegando al 50%, más del 60% de los chicos son pobres. Una de ustedes, que no logro verla por la cámara, perdón, lo nombraba el doctor Albino. El otro día el doctor Albino nos dio una charla de 2 horas en un Zoom, proponiéndonos una estrategia de reconstrucción nacional que empieza por la reconstrucción de la niñez. No empieza por la reconstrucción económica. Es imposible que nosotros creamos que vamos a tener un proceso económico virtuoso si no hacemos cloaca y agua corriente, digamos. Es un disparate conceptual. Entonces yo creo que es posible. Yo creo que como muchas veces en nuestra historia, los argentinos tenemos que despertar institucionalmente, poner los pantalones largos. Yo siempre le digo a todos los argentinos, muchachos, si ustedes no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de su caja de ahorros, se van a ocupar de sus ingresos, se van a ocupar de su casa, se van a ocupar de sus hijos, se van a ocupar de sus nietos. Entonces, argentinos a las cosas, ocupémonos de lo que es nuestro, ocupémonos de los valores que hemos heredado de nuestros abuelos, la dignidad, la patria, el trabajo, la producción, rescatemos esos valores. Sí, como está ocurriendo, claramente como está ocurriendo, se están queriendo hacer cargo de nuestros hijos en las escuelas con la ideología de género. Nosotros tenemos un montón de denuncias de padres que no saben qué hacer, que le dan una charla y le dicen ciertas cosas que no comparten. O sea, en las escuelas, como siempre decimos, ¿no? Matemática, biología, historia, que de acá y en la China es exactamente igual. Ideología cada uno en casa. Quieren enseñar a... Perdón, ahí yo qué le estoy diciendo a mis equipos del interior. Junten 10 padres y hagámosle la denuncia penal al director de la escuela y al ministro de Educación. Entonces yo quiero ver que un ministro de Educación junte 20 causas por corrupción de menores y se lo tenga que explicar a su nieto. Sí, digo, ¿no? Porque también nosotros los padres, yo soy padre, hijos muy grandes, pero soy abuelo, los padres tenemos que tener un rol protagónico en esto. Entonces, el otro día en un Zoom se le decía a mis equipos del interior de la provincia, junten 10 padres que en el 5.º grado, bueno, no pasa ahora con la cuarentena, pero 5.º, 6.º grado, le digan en la clase, hoy somos todas mujeres, y que le pongan un tutú al hijo varón y le pinten los labios. Como ocurrió en muchas escuelas del interior. Junten 10 padres para hacer una denuncia penal al director de la escuela que permitió eso y al ministro de Educación de cada una de las provincias, a ver si es tan fanático en implementar la ESI. Yo quiero verlo. Sí, comparto totalmente y más de una vez lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, y también tenemos entrevista con gente de padres autoconvocados también para dar herramientas. Porque, bueno, las ideas en casa, los contenidos en la escuela. Las ideas en casa, los contenidos en la escuela. Ideas religiosas, ideas de sexo, ideas de cómo cuidarse
en relaciones o demás en casa, porque bueno, también la ESI está desviada, ¿no? Pero además, la ESI fue implementada para dos cosas. Fue implementada para reducir el embarazo adolescente y fue implementada para reducir los casos de enfermedades de transmisión sexual. Esos dos indicadores desde la ESI se dispararon para Exacto, arriba. exacto. Entonces, quiere decir que la ley que estaba implementada por un tema de cuidado de los niños, lo único que ha hecho no es cuidarlos, es al contrario. Con lo cual, la ESI es un despropósito y es corrupción de menores, no hay duda. Entonces yo quiero ver, porque vos enunciabas principios muy claros, pero también hay un principio muy claro, a Dios rogando pero con el mazo dando. Juntemos los padres que estén indignados con este tema y vayamos a la justicia y yo quiero ver cuántos funcionarios públicos se bancan una denuncia por corrupción de menores. Es así. Si usted tiene una pregunta, córteme, porque yo soy charleta, Juan José, yo soy muy charleta. No, no soy locutora de raza ni periodista, pero sí soy muy charleta. Bueno, ¿vos querés preguntar, Dani? Sí, quería tomar colación de lo que él estaba diciendo para preguntarle si nos podría contar un poco sobre la guerra de Malvinas. Eh, Usted tenía soldados a cargo, ¿verdad? ¿O por qué le otorgaron la condecoración en De honor. combate? Sí, eso también la gente nos preguntaba en la semana que quería saber por qué había recibido la condecoración en combate, porque bueno, muchos no lo saben, pero también queremos que lo cuente porque también habla de la persona que es usted con lo que ha hecho en combate. Yo tengo el honor de ser veterano de guerra, tengo el honor de haber combatido por la nación argentina en Malvinas. Fui jefe de sección a los 23 años como subteniente y tenía 38 soldados a mi cargo. Y la condecoración está dada por los hechos en el combate de Darwin el 28 de mayo de 1982, donde yo conduje un contraataque contra el regimiento de paracaidistas 2 británico a media mañana, con muchas bajas de ambos bandos, y a la noche volver a buscar el único herido que nos había quedado en el campo de combate infiltrándonos por las tropas británicas. Así que ese es el motivo, digamos. O sea que usted volvió a la noche solo a buscar a su compañero Volví o a con su... dos soldados voluntarios, desarmados, yo armado, porque nos enfrentábamos con patrullas británicas a buscar al cabo Fernández que nos había quedado detrás de la línea. Y lo logramos rescatar, gracias a Dios. Y sí, la otra vez tuve el gusto justo de ver una entrevista que estaban ustedes y estaba el Cabo Fernández, y le cuento a la audiencia y a nuestros seguidores que hoy cuando cuenta esa experiencia llora. La verdad que me hizo emocionar a mí, ¿no? Que unos somos, yo ya a esta altura estoy muy sensibilizada y también la vida nos ha golpeado en varias oportunidades y entonces uno se curte y se sensibiliza más, ¿no? Y cuando lo escuchaba realmente digo, bueno, lo tiene que contar y lo tenemos que rescatar porque él mismo cuando lo cuenta nos hace emocionar y llorar porque, bueno, gracias a usted él está vivo, ¿no? Podía no haber ido para no arriesgar su vida, pero usted arriesgó su vida y lo fue a buscar. Está vivo, gracias a Dios. Nosotros Sí, fuimos sí, unidos. también, sí, sí, también. Creo que Dios lo guió a usted, pero nosotros, a ver, nosotros también somos misioneros de Dios. Siempre decimos que estamos acá por voluntad de Dios y de hecho esta charla la hemos tenido esta semana, esta hermosa entrevista que conseguimos con usted también, por obra de Dios que se dio así, usted pudo, nosotros pudimos, el contacto, eh, Gabriel que nos llevó a encontrarlo a usted, siempre es obra de Dios, pero bueno, uno también le tiene que decir sí a Dios, ¿no? Sí, claro. La principal virtud que rescataba San Ignacio de Loyola para sus jesuitas era la disponibilidad, estar disponible al llamado de Dios y a la voluntad de Dios. Y eso ha sido un Es principio rector a lo largo de mi vida, ¿no? Siempre estar disponible. Estoy acá. Lo que pasa es que, a ver, antes de ir a la otra pregunta, ¿no? Algo que me da de decirlo. Yo creo que el sábado pasado hablábamos, no sé si, bueno, usted la debe conocer, Nadia Márquez, también una concejal de Neuquén que está por democracia cristiana, ¿no? Eh, y Y la bueno, conozco, ¿eh? esta persona. Claro, lo que pasa es que, a ver, uno puede tener errores, defectos, pero si a veces nos acercamos a Dios y vivimos de su mano y vemos al otro con los ojos de Jesús, es muy difícil, a ver, equivocarse, no equivocarse, digo, claramente
a ver, por ahí no lo Debe quiero ser decir, verdad. pero claramente los políticos que vemos, que están, que estuvieron, están muy alejados de Dios, porque o sea, yo no puedo estar con Dios y ver que hay gente que está pasando hambre y miseria. Yo no puedo estar con Dios y hacer apología del aborto. Yo no puedo estar con Dios y querer destruir la familia, la ideología de género, ni quemar una bandera, como pasó esta semana. El hijo del presidente quemó la bandera argentina. O sea, yo no puedo estar con Dios y que no me importe mi prójimo. Yo esta semana fui a Rosario, vi el 80% de los negocios cerrados, vi gente en la calle, en pleno centro de una familia con la ollita y la comida. Me quise parar y mi marido me agarró y me llevó y digo, a ver, yo no puedo ver esto es una tristeza. ¿A dónde está la humanidad? Yo no puedo estar en mi casa comiendo sabiendo que hay gente, o sea, siempre fue y estuvo, pero cada vez más, es como dice usted, cuando usted era más chico, de hecho mi padre, mi madre me lo venían diciendo, había el 5% de pobres, hoy en el 2020 hay más del 50%. O sea, ¿qué pasó? Claramente se alejaron de Dios, porque si yo estoy en la función pública, es para representar y ayudar al otro, ¿no? Y si me despegué de Dios, evidentemente acá están las consecuencias, ¿no? O sea, si no nos Sí, pueden hablar a gente de, uno ve cómo hablan con tanta bronca, con tanto odio, o sea, evidentemente se alejaron de Dios. pero, pero además se alejaron de Dios en lo espiritual seguramente hace mucho. Pero además se alejaron de Dios en lo legal, porque Dios está en la ley. Exacto. Entonces, el cargo más grave como presidente, además desde el punto de vista individual de ser una persona que pueda vivir sin Dios y ejercer un cargo de semejante responsabilidad sin sentir que hay algo arriba de él, digamos, ¿no? Las personas siempre necesitamos citar que hay algo arriba nuestro porque si no somos Dios en nosotros. Entonces, pero además de eso, se han alejado del Dios que está en la ley argentina, que está en la Constitución y que está en todo el plexo normativo de la República Argentina, que está inspirado por una antropología que está inspirado en la visión de Dios. Fíjense que hay presidentes argentinos, por ejemplo, como Sarmiento, que eran ateos, declaradamente ateos, y por aquel viejo mandato original de la Constitución tomaron la religión católica. No sé si de fe o no de fe, pero dijeron, mire, yo soy ateo, pero me pongo a disposición de esta doctrina porque es lo que implica la ley. Soy claro con lo que digo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. es gravísimo que los presidentes argentinos lo único que tengan por arriba de ellos sea la Organización Mundial de la Salud o los organismos internacionales. Eso no puede ser la visión valórica de una persona que decidió gobernar a 45 millones de argentinos. Es un disparate. Bueno, así estamos, ¿no? La muestra. Bueno, vamos a preguntarle cómo surge este proyecto, ¿no? De adopción prenatal, que bueno, que están llevando adelante y que también vamos a poder pedirle a la gente que se sume para firmar, porque creo que necesitan 500.000 firmas para que el Congreso lo pueda tratar. Sí, les cuento un poco cuáles son los antecedentes de esto. 2018, 2,5 millones de personas pasaron por las calles de la Argentina gritando en el Congreso abajo de la lluvia a los diputados, todo el show de la votación en el Senado. La ley no sale. Bien, pero en la Argentina hay ley de aborto. Hay una ley de aborto encubierta que nunca pasó por el Congreso, que es la ILE, la mal llamada interrupción legal del embarazo, que no es interrupción, porque la vida no tiene interruptor para volver a activar, que no es legal porque es anticonstitucional y que va en contra del Código Penal. Se implementó a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fue el fallo FAL, que fue un fallo de escasísima calidad jurídica, porque fue un fallo ex post, o sea, fue hecho un año después que ocurrió el aborto, y a través de este fallo, el Poder Ejecutivo, a espaldas del Congreso, hace un protocolito primero chiquitito, lo va ampliando con el tiempo, y la última ampliación de Ginés González García, en marzo, que fue la que no pudo hacer Rubinstein el año pasado, lo lleva a menores de 13 años sin autorización de los padres. Esa misma menor, para operarse de apéndice, no entra al quirófano sin autorización de los padres, ¿no? Para ponerlo en comparación. Entonces, esta isla está en el año más o menos llevándose entre 20 y 25.000 niños argentinos, y además de eso, generando y promoviendo la cultura del aborto e induciendo a nuestras jóvenes a la cultura del aborto.
Y además de eso genera un enorme nivel de presión en todos los médicos y enfermeras que lo obligan a vulnerar su juramento hipocrático y a vulnerar su objeción de conciencia ante la ejecución de un asesinato. Entonces lo que nosotros decimos es, hay mucha gente, inclusive provida, que no quiere hablar de la ILE porque dice, no, bueno, la ILE es un extremo porque es para mujeres violadas o mujeres abusadas, y nosotros vamos por la ILE. ¿Por qué? Porque el año pasado hay un fallo inédito que voló por abajo del radar en toda la Argentina, que los medios de prensa lo ocultaron, que fue el fallo de la doctora Lagarreta, el 12 de julio en Paso de los Libres Corrientes. La doctora Lagarreta termina con un fallo, un proceso sumamente virtuoso, con una menor abusada 2 veces por su padrastro, y en lugar de aplicar la ILE, junto con los profesionales del hospital de Paso de los Libres, hicieron un trabajo extraordinario, ella buscó un matrimonio en el listado de adopción de la gente que se propone en la provincia de Corrientes, elige un matrimonio, se lo presenta a la madre, y se ponen de acuerdo y le da una preguarda desde el embarazo a los padres, estos futuros padres adoptivos. El día que nació el bebé, los padres adoptivos se llevan al bebé, a los 45 días la menor ratifica la voluntad de la adopción y a los 6 meses termina el proceso de adopción. Con lo cual es un caso absolutamente exitoso, porque, digamos, primero, contempla el problema de la madre, que siempre es un problema gravísimo, el problema de la mujer agraviada, primero. Segundo, soluciona el problema de un matrimonio que jamás iba a poder tener hijos con una ley de adopción que es absolutamente insólita en la Argentina y que ya vamos a ir por una propuesta también. Y tercero, considera al bebé un sujeto de derecho y no un objeto de desecho. Entonces lo que nosotros decimos en un proyecto amparado en el artículo 39 de la Constitución, el derecho a peticionar de los ciudadanos, es que con todo un programa de atención de la mujer, que lo pueden ver después cuando yo les dé el lugar para donde entrarlo, que es un programa completo de atención a la mujer en todo el proceso, en cuidado y guarda, en todo el proceso del embarazo y post-embarazo, cambiemos el protocolo de la ILE por un procedimiento de adopción temprana, prenatal, porque ya tenemos el fallo jurisprudencial para hacerlo, que es el fallo NNA. Entonces lo que decimos, NNA en lugar de FAL. Para esa iniciativa popular, como lo marca el artículo 39 de la Constitución, necesitamos 500.000 firmas. La cuarentena de Alberto Fernández nos impide juntar firmas en las esquinas, con lo cual armamos un portal www.firmanos.com.ar www.firmanos.com.ar. Cuando ustedes ingresan van a poder leer la calidad del proyecto en sus antecedentes jurídicos, la calidad del programa de atención a la mujer con un problema de crisis con su propio embarazo, y ahí van a poder poner los datos que pide la ley, son los datos que pide la ley, y nos van a poder acompañar con esta firma y con este propósito. Y además les pido que lo difundan entre sus amigos, en toda la gente provida, para que nos acompañe en este proyecto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Más allá de las organizaciones provida, las ONG, que hacen un laburo extraordinario en la Argentina, nosotros vinimos a dar el debate político por los temas. Nosotros no somos una ONG, somos un partido político. Y lo que les pido a toda la gente provida es que nos dé la oportunidad de, con esas 500.000 firmas, de poder dar el debate político en el Parlamento por el tema de la ILE. Erradiquemos la ILE, porque cada vez que pasa la ley del aborto por el Congreso no pasa. Por eso el presidente dice que la llevo, que no la llevo, porque los senadores le dicen que no. Entonces, la ILE es la ley de aborto encubierta, que no pasó por el Congreso, puestos por funcionarios que no elegimos, hecho con un fallo de baja calidad jurídico, como es el fallo FAL, e implementado por el Ministerio de Salud con un protocolo, y los ministros de Salud lo pone la Organización Mundial de la Salud. Queda claro como el agua, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que en eso, muchas gracias, porque son la voz de los que no tienen voz. También veíamos que veíamos dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Por qué es tan importante que todos entren a www.firmanos.com.ar? Lo vamos a pasar, vamos a poner el flyer en nuestras redes, lo vamos a difundir cada programa, lo vamos a compartir. Bueno, nosotros hace 9 años también que estamos atrás del tema adopción, y muy bien lo decía que
me puse contenta, creo que acá el equipo también cuando dijo, y vamos a ir también por ese tema. No puede ser, en el nuevo Código Civil del 2015, si no me equivoco, bueno, antes se podía hacer la adopción directa, se llamaba, que una mamá, es un poco lo que ustedes están proponiendo, que la mamá cuando no quería, no podía, no quería, o era por una violación, hacerse cargo de su bebé y no lo quería matar, directamente conseguía unos padres y después de que nazca, adelante un juez le daba la adopción, que bueno, en 6 meses era la guarda y después de 6 meses volvían y ya quedaba en adopción. Bueno, Exacto. eso en el código, yo siempre le digo a la audiencia que se fije en la hazaña, vuelvo a repetir, que hay de los gobiernos de implementar el aborto, porque eso se suprimió, no existe más, y se cumple a rajatabla. Yo tengo un montón de gente adoptada, anotada en el RUAGA, en el Registro Único de Aspirantes para Padres Adoptivos, que hace años que están. Algunos terminaron ya su edad de poder ser padres y no lo han podido concretar porque es el gran deseo que tienen. Y en ese mismo código está implementado que un chico que está en un hogar de tránsito no puede permanecer más de 6 meses sin que se defina su situación. Es decir, que vaya a una familia ampliada, que la mayoría de los casos fracasa, porque ¿por qué van a un hogar? Averigüen por qué un chico va a un hogar y lo apartan de su familia con la medida excepcional, van a ver que no puede ir a una familia ampliada. Y a adopción, son 6 meses, y eso se cumple a rajatabla. O sea, en el mismo código hay dos formalidades de las cuales una la cumplimos y la otra no. ¿Por qué? Y, Porque hay una y línea. cuando veas el proyecto, entrando a la página www.firmanos.com.ar, vas a ver que nosotros pedimos la modificación del artículo del Código Civil de los 45 días. Los 45 días que alguna vez deben haber estado puestos para proteger al niño y a lo mejor para terminar de convencer a la madre de no darlo de una adopción, terminan operando en contra del pobre niño porque la madre dice yo no quiero tenerlo y si lo tengo que tener 45 días voy al aborto, punto. Entonces estamos pidiendo la modificación de esos 45 días. Bien, bien. Bueno, y después en un futuro también tenemos que trabajar todos, como le decíamos a Nadia, como hablamos con Nicolás Mayorás acá, y al cual lo molestamos siempre mandándoles cartas y pidiendo que presenten el Congreso Provincial, porque acá Santa Fe, en eso tenemos una de las banderas más, o sea, con respecto a aborto, ideología y a los chicos varados en los hogares, terrible, terrible. Los gobiernos anteriores, bueno, que ya no están, fueron muchos años de que tuvieron abandonados a los chicos en hogares, y también a los que cumplen 18 años y se encuentran con los 18 años, se encuentran sin un trabajo, se encuentran sin un título, entonces, ¿quién sabe lo que esos chicos hacen? Nosotros porque, bueno, estamos cerca de ellos y a muchos de ellos los acompañamos, pero el Estado se lava las manos, por lo menos acá en Santa Fe. Sin duda es muy cierto lo que vos estás diciendo. Nosotros también lo que decimos es que nosotros no vinimos a pedir que nazcan los chicos para entregárselos ni a la droga, ni al paco, ni a la pobreza, ni a la indigencia. A esos chicos que nosotros le estamos tratando de prometer la vida y de asegurarles la vida, tenemos que prometerles un país mejor. Y un país desarrollado, y un país con trabajo, y un país con oportunidades, un país con educación, un país con valores. Si no, no tiene mucho sentido la propuesta, ¿no? Pero yo comparto contigo, hay que hacer una propuesta completa y nosotros creo que por eso es que hay como dos, a veces que parecen contradictorios, pero no lo son, al contrario, que creo que son absolutamente coincidentes. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil detrás del cuidado de la niña, del niño por nacer y de la vida de los niños, pero después eso se tiene que trasladar en política de Estado. Si no hay política de Estado, se pierde. Es un trabajo de solidaridad de los ciudadanos que es muy bueno, pero que no alcanza. Cambia pequeños lugares, cambia pequeñas organizaciones, quedan los templos, quedan las parroquias, quedan los hogares, pero no se transmite en términos de valor público. Y eso es lo que nosotros, por eso es que vinimos a la política, a hacer eso, exactamente, a transformar eso en un valor público. Bueno, ya casi estamos llegando al final, la verdad que no nos gustaría despedirlo. Es una persona muy agradable, por sobre todas las cosas, ¿no? Cuando uno mira al otro humanamente y cuando mira y rescata los valores, todo lo demás fluye y eso es lo que realmente nos esperanza, Juan José, realmente sentimos mucha esperanza. Hay veces que yo disiento, ¿no? Con algunos familiares o amigos
no, todos los políticos son iguales, la política está toda podrida. No, no, le digo. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber mirar y a veces tienen que también jugársela, como pasó en las elecciones pasadas. A veces los que estaban ya sabían, los que estuvieron ya sabían. Había opciones. Entonces ahora dejémoslo ahí. Miremos para adelante, para no decir, o sea, la respuesta que a veces uno les da. Porque si no, me iría de este país, si no me iría de este país, le diría a mis hijos que se vayan de este país o me suicidaría. Y no es así. Sigo apostando a este país y seguimos tratando de... Fíjese que estamos hablando de un equipo de Somos Vida y Familia, estamos hablando de la gente de NOS, estamos hablando de la gente de Democracia Cristiana. Nosotros queremos unir a todos los que pensamos y rescatamos los valores. Por lo menos desde este humilde programa, desde nuestras humildes redes, que bueno, también sentimos que es una misión que nos ha puesto Dios en el camino, ¿no? De ser un poco el puente para poder compartir, unir. De hecho, nuestro programa, si usted nos empieza a seguir y comparte con nosotros, siempre estamos presentando, mostrando trabajos de organizaciones pro vida, de gente, que bueno, que hay un montón en nuestro país, y que yo me atrevo a decir que somos más del 80% la gente que somos pro vida y defendemos los mismos valores. Ahora, eso lo tenemos que poner en la política. Si no lo ponemos en la política, nunca se hace público. Es siempre privado. Es siempre privado, que es muy bueno y tiene que estar, porque la trama social siempre es muy importante que esté cargada de valores, pero si no pasa al orden público, siempre queda ahí. Entonces, esa es la tarea que nos hemos puesto. Yo ahora los dejo porque tengo una radio de La Rioja a las 12. Pero bueno, quedamos en contacto, invítenme a este programa, invítenme a donde ustedes quieran, y va a ser siempre un placer acompañarlos. Muchísimas gracias por lo que hacen y siempre a disposición de ustedes. El placer es nuestro. El placer es nuestro, le tomamos la palabra, lo vamos a ver en nuestras redes siguiéndonos y compartiendo, y bueno, y acá estamos a disposición, a servicio y a seguir luchando. Esto recién empieza. Esto todavía no empezó. Exacto. Que Dios lo bendiga de todo corazón y gracias. Gracias, gracias. Que Dios y la Virgen lo bendiga. Gracias. Gracias. Que tenga mucha suerte. Gracias. Bueno, wow. Quedé fascinada, quedé contenta, esperanzada. Bueno, May se acordó de vos, de la joven. ¿Se nota la voz? ¿Se notará que yo tengo voz más grande porque dijo la joven que estaba que recién habló del doctor Albino? Yo por las dudas opino. Se refirió a ella que estaba hablando del doctor Albino y la vio joven, o sea que, bueno, no, una alegría porque es como yo digo recién, ¿no? Uno vive en la Argentina. Yo quiero que mis hijos se crezcan acá, mis nietos crezcan acá. No me gustaría que se vayan de mi país. Es el país donde nos vio crecer, donde la gente es tan buena, tan cordial. Hoy nos ponen un eslogan que dice, no seas familiero. No, yo voy a ser siempre familiera. Yo quiero a mi familia, quiero a mis amigos, quiero a mi patria, quiero a mi país. Yo voy a ser familiera. A mí no me van a decir que yo no sea familiera. Me pueden decir que me cuide. Claro, sí, me voy a cuidar y voy a cuidar al que quiero, pero no me pidan que no sea familiera. Por supuesto. Más cuando la familia es el valor principal de donde parte todo. Sí, y hoy, otro día vamos a hablar mucho de la ideología de género, vamos a tratar de hablar con especialistas también en el tema para que la gente entienda porque no va meramente a un grupo, va a una destrucción y, por decir un adelantito, en la ideología de género está la pedofilia y la zoofilia permitido. Entonces, fíjense lo grave que es, y como decíamos recién con Juan José, todo está encubierto. La ILE encubre el aborto y así sucesivamente, ¿no? El AESI también encubre. Entonces, está bueno desenmascarar y armar el rompecabezas para que lo podamos entender, porque como decíamos recién con él, esto no es solo nacional, es a nivel mundial. Así que bueno, May, ¿algo para agregar? Sí, que hay muchas cosas que no se muestran con respecto a este tema, entonces está bueno que estemos nosotros para poder mostrar esa otra cara. Bueno, y también saludar a todos los que nos están escuchando y todos los de Instagram que nos mandan muchísimos mensajitos muy lindos. Así que muchas gracias, Vero, ahí Verónica Camaro que nos están saludando. Vero, acá siempre con Chiari, Vero, bueno, a los que se sumaron nuevamente o los que por primera vez se suman, siempre nuestro punto de partida ha sido Chiara Páez, la que nos hizo iluminar por Dios para poder luchar por esta defensa de la vida, porque ella fue la primera que defendió la vida desde el vientre, ella fue la primera ni una menos, entonces
por eso está acá con nosotros, les contamos a nuestros nuevos amigos, porque ahora lo vamos a tener todos los sábados. Obvio. Por eso está acá, y bueno, y Verónica es una compañera que está siempre al pie del cañón, chicos esto, chicos el otro. Sí. El otro día me Aparte que es pidió, una excelente persona. Sí. el otro día me pidió disculpas, Vero, porque dice, ay, yo por ahí le sugiero algo, pero sugerí todo lo que quieras, Por te supuesto. queremos, te necesitamos, y sos de gran apoyo, y sabés que Chiari, yo le digo que a veces me permita sentirla un poco mi hija también, viste que yo soy de tener hijos Sí, postizos, mucho. Sí, muchísimos hijos postizos tengo un montón de hijos postizos, amo ser madre. Un día me dijeron qué representaba la M para mí, madre, Sí, ni María, hablar. y Hasta amo. nosotros te sentimos como una mamá, siempre presente, siempre acompañándonos. Tal cual. Bueno, Bueno. nos tenemos que despedir. Muy bien. Así es. May, ¿algo más para agregar? Sí, no, que también muchas gracias a todos los que nos están viendo desde Matanza, desde La Rioja, desde Córdoba Capital, desde Punta Indio, que nos están mandando muchos saludos, así que muchísimas gracias también a ellos. Y bueno, los esperamos el próximo sábado. Bueno, a todos ellos, a nuestros seguidores de Instagram, nuestra página de Face, les decimos que el sábado que viene estamos, si Dios quiere, con Yo ya perdí la cuenta porque me quedé el cerebro quemado. Silvina Espartaro, Hashtag qué nivel. titular de Citizen Go en Argentina. ¿Quién no recibió un mail de Citizen Go? ¿Quién? Hola. Así que bueno, vamos a estar con Silvina, que también es una luchadora pro vida, y bueno, interesante para conocer la organización, que es una fundación en realidad, es una fundación Citizen Go que lucha, es conservadora, y lucha también por la familia, por los valores, y bueno, y que tuvo mucho que ver en todo este tiempo de que nos quieren imponer el aborto acá en Argentina. Así que bueno, los esperamos a todos, síganos, acompáñennos, unámonos todos juntos para luchar por la vida, porque ustedes vieron que los canales masivos de comunicación abiertos nos invisibilizan, nos tapan, pero bueno, por eso tenemos que estar unidos, aunque pensemos diferente en muchas cosas, pero la base, la familia, sí a la vida, no al aborto, nos une, el valor, y bueno, y también en una parte de los pro vida el amor a Dios, ¿no? Entonces, unámonos todos juntos, charlemos, dialoguemos, lleguemos a acuerdos, no discutamos, queremos un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, donde puedan salir tranquilos a la calle y no tener que ver gente que está en situación vulnerable de calle, no tener que ver que están celebrando que se hace un aborto nuevo, no tener que ver que mueren chicas en manos de alguien o que muere alguien en manos de un delincuente. Luchemos por un mundo mejor. La Argentina es tan linda, tenemos las 4 estaciones grandes, así que bueno, los invito a todos a que nos acompañen, a la audiencia también. El sábado estaremos nuevamente, así que bueno, nada, me dije todo. Muy bien. No te quedó nada para decir. Yo quisiera que nos despidamos con, siempre elijo una frase que dice el entrevistado, y es: el niño por nacer como sujeto de derecho, no como objeto de desecho. ¿Sí? Repetilo de vuelta, Dani. El niño por nacer como sujeto de derecho, no objeto de desecho. Porque Muy el bien. primer derecho es el derecho a la vida. Exactamente. Bueno, chao gente linda, Muchísimas gracias por su acompañarnos. tiempo, sí. Que Dios los Que tengan un bendiga, hermoso fin de semana. tal cual. Disfruten, y sean familiares, ¿qué les voy a decir? Familiares y amigos. Abracen. Saludos a A la los gente, cercanos. a la comunidad de Buquet. ¿Sí? Bien, bueno, también. Que nos escuchan. Muy Chau, bien. chau. Nos vemos, chau, chau. Chau.